Imagina esto. Estás dentro de tu propia casa, la misma casa donde creciste, donde te casaste y donde viste a tus hijos dar sus primeros pasos. Afuera se escuchan gritos. Llevan sonando durante 3 días, pero ahora el sonido está más cerca. Ahora está justo en tu calle. Tu esposo se fue hace una semana para defender las murallas. No ha regresado. Y ya sabes exactamente lo que eso implica. Tu hijo de 12 años se esconde en el sótano. Le advertiste que no saliera. Pase lo que pase, mantente en silencio. Entonces, la puerta se abre de golpe. Entran 3 soldados. No hacen amenazas, no gritan. Se mueven con calma, metódicos, como hombres que han hecho esto incontables veces antes. Uno agarra tu brazo, otro registra las habitaciones, mientras el tercero descubre el sótano. Escuchas a tu hijo gritar tu nombre. Será la última vez que escuches su voz. Te arrastran a la calle, uniéndote a otras mujeres. Algunos rostros te son familiares. La esposa del panadero, la hija del sacerdote, la vecina con la que intercambiabas saludos matutinos. Ninguna de ellas se mira entre sí. Todos saben lo que va a suceder. Un oficial camina entre ustedes, inspeccionando dientes, palpando brazos, revisando hombros, anotando números en una tableta de cera. No pide nombres, porque para él ya no existen como personas. Son inventario. Su nombre era Elisa. Al menos, así la llamaba su madre. En unas semanas, ese nombre desaparecería por completo, reemplazado primero por un número y luego por una palabra latina que no tendría ningún significado. Pero ella aún no lo sabía. De pie en la plaza, viendo su ciudad arder, todavía creía que lo peor había pasado. Estaba equivocada. Y lo que estás imaginando, esto no es ficción. Sucedió exactamente así en Cartago, en Corinto, en Jerusalén y en cientos de ciudades que se atrevieron a resistir a Roma. Porque aquí está la verdad que pocas escuelas enseñan. Roma nunca dejó de conquistar. Era un imperio adicto al trabajo humano. Sin un flujo constante de esclavos frescos cada década, su economía colapsaría en una generación. Los campos, las minas, los acueductos, todos dependían de cuerpos humanos prescindibles. Y cuando un cuerpo se desgastaba, tenía que ser reemplazado. Los hombres caían rápido en batalla. Una espada y estaba hecho. Pero las mujeres eran demasiado valiosas para desperdiciarlas tan a la ligera. Lo que Roma hizo con las esposas de sus enemigos no fue brutalidad aleatoria ni guerra caótica. Fue metódico, un sistema, un proceso industrial refinado durante siglos para extraer hasta la última gota de valor de un ser humano. Y hoy aprenderás exactamente cómo funcionaba esa maquinaria. Si este tipo de historia captura tu atención, suscríbete y deja un like. Ese apoyo nos permite seguir descubriendo estas historias. Ahora, volvamos al momento en que cayó Cartago. En la mañana del 29 de mayo del año 146 a.C., los últimos defensores cartagineses en las murallas habían guardado silencio. Tras 3 años de sitio, la ciudad finalmente se rindió. Pero lo que siguió no fue el saqueo caótico que muestran las películas. No hubo pillaje frenético, ni soldados corriendo por las calles llevándose todo a la vista. En cambio, hubo algo mucho más aterrador: orden. Las legiones romanas se movían por la ciudad en unidades disciplinadas, llevando listas, cuotas e instrucciones precisas, selladas en pergaminos de cuero. Los manuales militares lo llamaban el protocolo de cosecha. Piensa en ese término por un momento y entenderás exactamente cómo Roma veía a los pueblos conquistados. Cosecha, como si estuvieran recolectando trigo, como si fueran cultivos, no seres humanos con recuerdos, vidas y sueños. En las primeras 6 horas,
Los oficiales romanos habían instalado estaciones de clasificación en cada plaza importante, completas con mesas, escribas y filas de soldados, trayendo a los civiles capturados, todo catalogado, todo documentado. Los hombres mayores de 12 años eran ejecutados de inmediato, no en un frenesí, sino alineados en grupos de 50 y eliminados sistemáticamente después de entregar sus armas. Roma había aprendido de campañas anteriores que dejar vivos a los hombres invitaba a rebeliones décadas después. No volverían a cometer ese error. Sin embargo, las mujeres enfrentaban un destino muy diferente. Elisa estuvo en fila durante 7 horas, viendo el sol recorrer el cielo, mientras los soldados procesaban a las mujeres frente a ella. Cada rutina repetida exactamente igual. Cuando llegó su turno, un oficial romano le sujetó la mandíbula. Giró su rostro a la izquierda y a la derecha, abrió su boca para contar los dientes y apretó sus brazos, hombros y cintura. Luego anotó 2 palabras en su tableta. Prima forma, primera calidad. Ella no entendía latín. No sabía que esas palabras dictarían todo sobre su futuro, que significaban que tenía mayor valor, que su sufrimiento sería prolongado. Las jóvenes de 14 a 25 años se consideraban de categoría premium, y los registros romanos de Cartago muestran precisamente 4.200 mujeres en esta categoría, cada una asignada a un número, cada una con un precio. No eran solo estadísticas, eran seres humanos reducidos a entradas contables, tratados como ganado en informes económicos. La eficiencia era asombrosa. En 6 días, aproximadamente 50.000 personas fueron procesadas, registradas, categorizadas y preparadas para su distribución por todo el Mediterráneo, la mitad de ellas mujeres. Deja que eso cale. En menos de una semana, Roma había procesado a suficiente gente como para llenar un estadio moderno, ejecutando la operación con la frialdad y precisión de una fábrica, porque eso era exactamente lo que era. 3 días después, Elisa subió a una tabla de madera y luego a un barco, con las manos atadas al frente con una cuerda áspera que ya le había marcado profundamente las muñecas. El puerto era un caos, decenas de barcos, miles de mujeres siendo conducidas como carga, soldados romanos dando órdenes a gritos y el persistente olor a humo que flotaba desde la ciudad en llamas detrás de ellas. Luego la empujaron bajo cubierta, donde el verdadero hedor golpeó primero. Sudor, miedo y desechos humanos. El aire era denso, sofocante, casi imposible de respirar, incluso con los conductos de ventilación que los romanos habían instalado en el casco. No eran barcos de carga ordinarios. La evidencia arqueológica muestra que estaban construidos específicamente para transportar seres humanos, con conductos de ventilación hacia las bodegas, sistemas de agua y canales de drenaje. Estas embarcaciones estaban diseñadas para mantener viva a la carga humana durante viajes de semanas por el Mediterráneo. Eran prisiones flotantes. Elisa encontró un lugar junto a la pared, uniéndose a docenas de mujeres, algunas familiares de su barrio. Nadie hablaba. No había nada que decir. Un marinero bajaba una vez al día con un cubo de agua y una bolsa de pan duro, nunca suficiente para todas, y los romanos lo habían hecho así deliberadamente. Al crear escasez, forzaban la competencia, dejando que las prisioneras lucharan por migajas, manteniéndolas demasiado distraídas para pensar en rebelarse. Los capitanes de los barcos llevaban registros meticulosos durante estos viajes, anotando la condición física de cada mujer a intervalos regulares. ¿Quién se enfermaba? ¿Quién perdía peso? ¿Quién se rendía? Para la 3ª semana, Elisa había dejado de contar los días, de pensar en Cartago,
de recordar el rostro de su hijo. Ese era el objetivo. La mortalidad durante el transporte promediaba alrededor del 15%, lo que significaba que 1 de cada 7 mujeres no sobrevivía al viaje. Roma consideraba esto un costo aceptable, parte del negocio. Las que morían eran arrojadas al mar, y sus muertes se registraban junto a mercancías dañadas y provisiones estropeadas en los libros de envío. Cuando el barco finalmente llegó a Ostia, el principal puerto de Roma, Elisa había estado en el mar durante 26 días. Estaba más débil que nunca, con las muñecas infectadas por las cuerdas, pero seguía viva, y aún no sabía que sobrevivir era solo el comienzo de su tormento. ¿Por qué este capítulo de la historia romana suele omitirse de los libros de texto? Considera el aceite y los perfumes usados para hacer que las esclavas parecieran más saludables, el sudor de cientos de cuerpos apretados en espacios confinados y algo más debajo de todo eso: el miedo hecho tangible. Antes de la subasta, le quitaron su ropa cartaginesa y la quemaron ante sus ojos. Luego la vistieron con una túnica sencilla que la marcaba como propiedad. La lavaron, la alimentaron apenas lo suficiente para que no pareciera tan demacrada, y le aplicaron aceite para dar a su piel un brillo engañoso. Un comerciante la examinó por última vez, buscando defectos que pudieran reducir su precio, y luego asintió con satisfacción. Después la condujeron a la plataforma. El bloque de subasta, un escenario de madera elevado en el centro del mercado, estaba rodeado de hombres romanos, algunos tomando notas, otros observando en silencio, otros ya contando monedas. El ruido era abrumador: comerciantes gritando precios, compradores regateando, el constante movimiento de personas siendo trasladadas de un corral a otro. Elisa estaba allí mientras un comerciante levantaba su brazo para mostrar su tono muscular, abría su boca para mostrar los dientes y enumeraba sus cualidades en latín rápido, mientras los compradores lanzaban preguntas. ¿De dónde es? Cartago. ¿Está entrenada en labores domésticas? Desconocido. ¿Es fértil? Probablemente, ya que es joven. La puja comenzó en 15 monedas de plata y terminó en 28. Un hombre con finas vestiduras dio un paso adelante, entregó el dinero y recibió un recibo que confirmaba la propiedad de otro ser humano. Y así, simplemente, estaba hecho. Elisa no entendía las palabras pronunciadas, no sabía su precio. Solo sabía que cuando el hombre agarró su brazo y la arrastró hacia un carro esperando, se esperaba que lo siguiera. Ahora era propiedad legal, con los mismos derechos que una silla o una olla de cocina. El hombre que la compró no mostró crueldad ni amabilidad. Parecía alguien que simplemente había completado una transacción, nada más. Nunca conocería su verdadero nombre, ni preguntaría por su familia, su hogar o el hijo que había gritado por ella en aquel sótano. Para él, ella no era una persona con historia. Era un activo, una herramienta, un objeto. Esa noche le dieron un nuevo nombre: Tertia, que significa tercera, porque era la tercera esclava comprada esa semana. Todo lo que la había definido antes comenzó a desvanecerse. Al segundo día, le raparon la cabeza, no como castigo, sino como procedimiento, ya que a veces llegaban nuevas esclavas con piojos, y era más fácil rapar a todas que inspeccionarlas individualmente. Elisa observaba cómo su cabello oscuro caía al suelo de piedra, el mismo cabello que su madre había trenzado cuando ella era apenas una niña, desapareciendo en menos de un minuto. Esto era solo el comienzo, porque Roma había perfeccionado un arte aterrador: no matar de inmediato, sino borrar a las personas, despojándolas de todo lo que las hacía quienes eran hasta que no quedara nada.
El método era preciso. Primero, el nombre. Elisa se convirtió en Tertia, y cualquiera que osara usar su antiguo nombre enfrentaba castigos. Con el tiempo, dejó de considerarse Elisa. Sentía que ese nombre pertenecía a otra persona, alguien perdido entre las ruinas de Cartago. Luego vino el idioma. Hablar púnico, su lengua materna, estaba prohibido. Las esclavas cartaginesas eran separadas, asegurando que no hubiera palabras compartidas, ni recuerdos compartidos. Después llegó la religión. Su pequeño amuleto de Tanit, que su madre había apreciado tanto, fue confiscado y destruido. Se le informó que los dioses romanos ahora gobernaban aquel hogar y que debía honrarlos, o enfrentar las consecuencias. Después, los recuerdos mismos fueron atacados, la parte más cruel. Roma no solo quería obediencia, exigía que la gente olvidara que alguna vez había sido otra persona. Tertia no podía hablar de Cartago, de su esposo ni de su hijo. Al principio, se aferraba a esos recuerdos, reviviéndolos en secreto por la noche. Pero los años los erosionaron. Cuando intentaba ver el rostro de su hijo, solo encontraba niebla. La voz de su esposo, al recordarla, se disolvía en silencio. Tras 6 largos años, dejó de intentarlo. Algunas mujeres fueron enviadas a instalaciones especializadas, lo que los registros romanos llamaban centros de transformación. La arqueología ha descubierto estos sitios, revelando pequeñas habitaciones con restricciones y sistemas de drenaje, evidencia de destrucción psicológica a escala industrial. Los programas duraban aproximadamente 6 meses, tiempo suficiente para garantizar el embarazo. Los hijos nacidos de estas uniones se convertían en propiedad del Estado romano, prueba viviente de la conquista. Algunos infantes morían si se parecían demasiado a sus madres. Los que sobrevivían eran criados como romanos, sin aprender jamás el nombre real o el origen de su madre. El objetivo era la eliminación total, convertir a una persona, con pasado, cultura y familia, en un instrumento vacío, existiendo únicamente para Roma. Y tuvo éxito. 2 décadas después de la caída de Cartago, Tertia apenas recordaba a Elisa, la niña que había sido. Ese yo anterior se sentía distante, como un sueño, una vida que pertenecía a otra persona en una ciudad ahora desaparecida. Pero la verdad más dura era aún más profunda. Roma no actuaba por crueldad única. Lo hacían porque era necesario. La economía romana dependía completamente de la esclavitud, de maneras que hoy pocos comprenden. En la cúspide del imperio, los esclavos constituían entre 1/4 y 2/5 partes de la población de Italia. La propia Roma contaba aproximadamente 400.000 esclavos entre 1 millón de residentes. Las grandes propiedades que alimentaban a las legiones dependían únicamente del trabajo esclavo. Las minas de plata generaban ingresos con esclavos agotados, y carreteras, acueductos y edificios públicos se construían con vidas humanas prescindibles. Sin este suministro constante, el sistema colapsaría, y los senadores romanos lo entendían. El problema con los cuerpos desechables era simple: se desgastaban. Los esclavos morían, envejecían o enfermaban, y la reproducción natural no podía reemplazarlos lo suficientemente rápido. Siempre se requerían nuevos cautivos, lo que significaba que Roma debía seguir conquistando. Décadas sin guerra significaban menos esclavos significaban escasez agrícola. La escasez agrícola provocaba ejércitos hambrientos, y los ejércitos hambrientos generaban inestabilidad política. Era una máquina que necesitaba alimentación o colapsaría. Así que Roma continuaba invadiendo, destruyendo ciudades y procesando mujeres y niños en esclavitud, no por placer, sino por necesidad.
El término adicción no es metafórico, describe una realidad estructural. Cuando la expansión se desaceleró en los siglos segundo y tercero de nuestra era, las fronteras se estabilizaron y el flujo de esclavos se detuvo. El sistema comenzó a fallar. Los precios de los esclavos se dispararon, la agricultura flaqueó, y Roma pasó al arrendamiento agrícola ligado a la tierra. La contracción del imperio no fue solo un declive militar. Era una economía basada en el tráfico humano, ajustándose a la vida sin su suministro constante. Las consecuencias se prolongaron por generaciones. Los métodos romanos de terror transformaron comunidades. A lo largo del Mediterráneo, las familias idearon sistemas complejos de protección para las mujeres, incluyendo refugios ocultos, redes de cuevas y túneles para escapar de los ataques. La arqueología confirma estas estructuras desde Gran Bretaña hasta el norte de África. Pueblos enteros fueron rediseñados para prepararse ante los ataques romanos, con pasadizos secretos en las casas y rutas de escape planificadas de antemano. Algunos padres incluso marcaban los rostros de sus hijas para hacerlas menos deseables para los saqueadores romanos que buscaban las esclavas más valiosas. También cambiaron las costumbres matrimoniales. En algunas sociedades, las niñas se casaban más jóvenes, con la creencia de que un embarazo podría disminuir su valor ante los comerciantes de esclavas. Sin embargo, otras eligieron un camino drásticamente diferente. Cuando Numancia cayó ante Roma en el año 133 a.C., las mujeres sobrevivientes no esperaron a ser reclamadas. Saltaron desde las murallas de la ciudad, entraron en edificios en llamas, prefiriendo el fuego a los barcos de esclavas. Los romanos lo descartaron como locura, pero esas mujeres habían oído las advertencias, comprendían lo que les esperaba en Ostia, en los mercados y en los centros de transformación. La muerte se convirtió en la única libertad que Roma no podía confiscar. A lo largo del Mediterráneo, desde España hasta Judea, las mujeres que enfrentaban la captura romana tomaron decisiones similares. Algunas tomaron veneno, otras acabaron con la vida de sus familias antes de que Roma pudiera hacerlo, no por desesperación, sino como acto de desafío. Se negaron a convertirse en inventario. Nuevas palabras entraron en los idiomas regionales para describir formas de crueldad romana que antes no tenían nombre. Comunidades enteras reorganizaron sus vidas en torno a la protección de las mujeres frente a la violencia sistemática, demostrando cuán profundamente se había arraigado esta opresión en la vida cotidiana. Este fue el legado más duradero de Roma. No solo las carreteras, los acueductos y la arquitectura, sino el miedo omnipresente, el trauma generacional y la comprensión de que una civilización podía convertirse en una máquina para destruir vidas humanas. Lo que sucedió específicamente con Tertia es desconocido. Fue una entre 25.000, una sola entrada en los vastos archivos romanos, reducida a unas pocas marcas en una tableta de cera. Quizá pasó décadas sirviendo en un hogar romano. Quizá sucumbió a la enfermedad o al agotamiento a una edad temprana. Quizá vivió hasta la vejez, libre en una tierra extranjera sin memoria de su hogar. Esa incertidumbre puede ser la verdad más cruel de todas. Lo que es seguro es que existió. Tuvo un nombre antes de que se lo quitaran, una familia antes de que fuera destruida, y una vida antes de que Roma decidiera que valía 28 monedas de plata. Y no estaba sola. Cartago, Corinto, Jerusalén, Numancia, cientos de ciudades, cientos de miles de mujeres, alimentaron el mismo sistema implacable, siempre consumiendo, nunca saciándose. La gloria de Roma descansaba sobre esta base, sufrimiento y silencio. Cada acueducto,
Cada carretera, cada templo de mármol fue construido sobre los hombros de personas que nunca dieron su consentimiento. La próxima vez que veas un documental alabando la ingeniería o el genio militar romano, recuerda esto. Recuerda a Elisa. Recuerda los barcos diseñados para transportar seres humanos. Recuerda los mercados donde la gente se vendía como muebles. Y recuerda que todo era completamente legal, completamente normal, completamente romano. Ahora quiero escuchar tu opinión. Hemos explorado el trato de Roma hacia las mujeres conquistadas, pero este imperio tiene incontables otros capítulos oscuros que los libros de texto omiten. ¿Qué tema deberíamos examinar a continuación? Comparte tus sugerencias en los comentarios. Tus ideas guían el futuro de este canal. Hasta la próxima.